Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de un producto enormemente interesante y que se llama Google Stitch, que es una herramienta para hacer prototipos. Y muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué es esto de hacer prototipos? Bueno, imaginaros que tenéis una idea. Tú eres un desarrollador o sencillamente una persona que quieres crear alguna aplicación en modo web o en modo móvil, pero no tienes los conocimientos adecuados y normalmente, incluso antes de empezar a desarrollar la aplicación, os encontráis con un problema y es cómo diseño yo la parte visual de la aplicación. Es decir, cómo pinto las ventanas, las cajas de texto, los botones que quiero hacer. Entonces, en muchas ocasiones te puedes sentar incluso en un bar, en un restaurante y encima de una servilleta pintas un diseño visual que más o menos es lo que tú quieres hacer. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo llevas luego eso a la aplicación? Seguramente en una empresa grande no tendremos problemas porque tendremos nuestro propio equipo de diseñadores que se encargarán de plasmar esa imagen que yo he hecho en un dibujo o de forma esquemática en un diseño espectacular y visual. Pero si tú eres una persona que no sabes programar, no sabes nada de diseño, o eres un desarrollador que tampoco sabes nada de diseño, el problema que tienes es que no sabes en un primer momento cómo hacer eso de una forma más visual. Es decir, cómo llevo esto que yo he dibujado en una servilleta de un restaurante a esto que es la aplicación final que yo quiero. Bueno, aunque hay muchos productos ahora mismo dentro del mercado que te pueden ayudar a hacer ese tipo de cosas, Google tiene uno que se llama Google Stitch y que está englobado dentro del ecosistema de las denominadas Google Labs. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver un poco qué es esto de Google Labs, qué es el laboratorio de Google, veremos cómo forma parte de él Google Stitch y luego, por supuesto, vamos a hacer un ejemplo práctico para que veáis cómo las ideas que podéis plasmar de una manera muy fácil en papel o en el ordenador se pueden llevar o se pueden transformar en modo visual espectacular y bonito dentro de Google Stitch. ¿Qué es Google Labs? Google Labs es, como dice su propio nombre, un laboratorio donde Google pone herramientas que se pueden probar y que en un futuro puede que se conviertan en definitivas. Es decir, un producto que tengamos dentro de Google Lab no tiene por qué convertirse definitivamente en una herramienta o en parte de otra herramienta que en estos momentos tenga Google ya liberada. Por lo tanto, cuando yo trabajo con Google Labs siempre tengo el inconveniente de que no sé si ese producto se va a convertir o no al final en definitivo. Pero lo que sí está claro es que hay determinados productos como por ejemplo Google, Gmail, Google News e incluso el propio Notebook LM que han nacido de este laboratorio, ¿vale? Bueno, y dentro de todos estos experimentos, si os vamos aquí a este icono de experimentos, veremos que tengo un montón de ellos, ¿no? Vemos que tenemos aquí pues bastantes experimentos, algunos de los cuales no llegarán nunca a nada, otros que puede que lleguen y se integren y que al final formen una herramienta o formen parte de otra herramienta. Es decir, que lo que va a hacer Google Labs con estos es comprobar que la herramienta funciona, que a los usuarios les gusta y también no nos olvidemos que sea productiva a nivel económico. Es decir, que de alguna forma ellos puedan monetizar ese producto o esa herramienta para poderle sacar a la luz. Pero bueno, independientemente de esto, si nos vamos aquí dentro de todas las que hay y pinchamos en Develop, en Desarrollo, aquí a la derecha tenemos la herramienta que vamos a ver durante este vídeo, que es Stitch, que lo que nos permite básicamente es convertir prompts o imágenes en un diseño ya de forma prototipo que luego podemos, por ejemplo, llevarnos a productos como Figma para la parte visual de diseño o para Google AI Studio para poder ya generar o desarrollar una aplicación. Entonces, como os comento, vamos a utilizarla, vamos a hacer un ejemplo y vais a ver cómo podéis crear una aplicación a partir de una idea que habéis dibujado en una servilleta dentro de un restaurante, ¿de acuerdo? Entonces, solo tenéis que pulsar aquí, entra It Now y os llevará a una pantalla con la cual ya vais a poder empezar a diseñar. Ni que decir tiene que le veis logaros con el usuario con el que estéis en ese momento trabajando con cualquiera de las herramientas de Google. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que os permita ver la potencia que tiene Google Stitch a la hora de prototipar aplicaciones, llevarlas a la parte de diseño y, como os comento, romper ese síndrome
de la pantalla vacía, que sobre todo a los que trabajamos en entorno de desarrollo o sencillamente no sabéis nada de desarrollo pero queréis hacer vuestra propia aplicación, os va a saltar en cuanto empezáis a trabajar con esto, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a hacer ese ejemplo. Bien, en el momento de hacer este vídeo, Google Stitch tiene un formato como el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Recordar, al ser un producto de laboratorio, es posible que si hacéis este curso dentro de un año, pues algo visual, algo haya cambiado, ¿de acuerdo? Pero en general, a lo largo de la vida de Google Stitch se ha mantenido más o menos este formato. En la parte izquierda tenemos una serie de ejemplos que nos permiten ver las posibilidades que tiene Google Stitch. Aquí tendríamos los proyectos que tenemos nosotros, que hemos creado, incluso podemos buscarlos, ¿no? Aquí dentro de mis proyectos. Aquí tenemos el típico prompt, donde yo le puedo decir qué tipo de prototipo quiero que me cree. Podéis observar que me da dos opciones, hacerlo a nivel de app de móvil o hacerlo a nivel de web. Es decir, dependiendo de para qué queramos construir nuestra aplicación, podemos decirle que haga el prototipo de una forma o de otra. Aunque luego en realidad también podemos modificarla y adaptarla a nuestras necesidades. Bueno, luego aquí, por supuesto, tengo las opciones del motor que quiero utilizar. Si puedo utilizar el modo Fast, el modo 3 Flash, que es el que él utiliza por defecto, ¿vale? Tengo también el Thinking y tengo el Redesign, que esto es algo relativamente nuevo, es decir, ha salido hace poco. Recordad, es probable que cuando entréis dentro de este producto dentro de 6 meses veáis cosas nuevas que antes no tenían y que ahora tienen, o que incluso haya sido ya liberado definitivamente al mundo Google, ¿no? Aquí de hecho te da unas breves explicaciones de un poco a lo que está enfocado cada uno de los motores y de hecho hasta hace relativamente poco, por ejemplo, si creabas un diseño en Fast no podías exportarlo a un entorno de Google Studio, sino que tenías que sacarlo, copiarlo y pegarlo tú por tu cuenta. Ahora ya se puede hacer, es una de las últimas incorporaciones. Bueno, ¿y cómo puedo yo ponerle un diseño? ¿Vale? Le puedo hacer de tres maneras muy distintas. En primer lugar, puedo utilizar el mecanismo, digamos, tradicional, en el cual yo le pongo un prompt, yo explico lo que quiero que haga la aplicación y digo que me la diseñe, que me la pinte. Pero también le puedo añadir, por ejemplo, un sketch, algo que yo haya dibujado, como os comento, en papel. Y en ese papel yo se lo paso y le digo, mira, quiero que me crees una aplicación basándote en este dibujo que yo te estoy facilitando. E incluso le puedo pasar, que es quizás más potente, imágenes ya hechas, ¿no? Que haya hecho yo con algún producto de diseño, me haya generado la imagen y aquí lo único que tengo que hacer es pasársela para que él la tome en cuenta a la hora de hacer el desarrollo. Bueno, como vamos a hacer un ejemplo de cada una de esas opciones, en primer lugar vamos a hacerlo en modo prompt, es decir, le voy a dar un prompt para que me genere un proyecto y dentro de ese proyecto me cree una aplicación con las especificaciones que yo le indique. Entonces yo aquí tengo preparado un prompt que ya voy a pegar y que vosotros tenéis disponible en la descripción del curso. Es muy sencillo, le digo que necesito una aplicación para gestionar el alquiler de vehículos de lujo, suponiendo que yo tenga una empresa de ese tipo. Le indico que el nombre de mi compañía es Luxcar y que solo necesito crear la pantalla principal, porque estoy probando, y que me ponga botones pues, para los diferentes servicios de alquiler, devolución de coches, asistencia en carretera, alquiler de accesorios, etc. Entonces yo, por ejemplo, en este caso voy a seleccionar 3 Flash, que me va a hacer la parte visual un poquito mejor y de esta manera pues puedo ver cómo me va a generar esto. Recordad, vosotros le podéis poner aquí la aplicación completa, pero como quiero hacer alguna pequeña prueba, lo vamos a dejar de esta forma. Le voy a dar aquí a ejecutar y lo que va a hacer es que se va a meter en el proyecto, es decir, va a abandonar la pantalla principal y va a entrar dentro de esta ventana donde en la parte izquierda tendré el prompt que yo le he dado y luego aquí veremos que puedo redefinir el diseño. Y aquí tengo donde se va a generar la parte visual. Bueno, podéis encontraros en este momento con mensajes como el siguiente, donde os está diciendo que hay un pico de tráfico con la herramienta y que tenéis que esperar a que ese pico termine. Recordad, esto es un producto gratuito que a día de hoy estáis utilizando sin gastaros nada, ni créditos ni nada, pero llegará un momento, como veis aquí, que en cuanto tenga un slot, pues os dejará paso y empezará a diseñar. Entonces veis que en este momento me está haciendo el diseño que yo le he pedido. De hecho, ahora veréis que me genera dos versiones, dos opciones para que yo determine cuál es la más adecuada para mí. Pero como esto puede tardar un poquito, voy a pausar el vídeo y seguimos en cuanto termine.
Bien, una vez que ha terminado vemos que me ha dado 2 versiones. De hecho, aquí en la parte izquierda me lo dice. Me dice, oye, mira, he diseñado 2 versiones de la pantalla principal, de la aplicación de ventas, de alquiler de vehículos, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿cuál quieres que sea la que más se adapta? ¿A la una, a la otra, a lo que tú quieras ya? Y aquí también te dice, bueno, pues que si quiere puede seguir con lo que es el Rent-A-Car Flow, que luego le daremos un vistazo. Entonces aquí puedo observar que en esta zona de aquí puedo trabajar con las pantallas que me ha facilitado. Entonces yo puedo seleccionar una, puedo seleccionar otra, ¿lo veis? Y a partir de aquí, dependiendo de lo que yo haya seleccionado, en la parte izquierda puedo seguir con el diseño, es decir, oye, mira, me gusta esta pantalla de aquí y ahora lo que quiero es que me añadas, que me pongas, que me cambies, que el color no me gusta, que la imagen tampoco, que por favor me pongas otra, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí podéis perfectamente ahora empezar a interactuar con el entorno. Desde luego aquí, en la parte izquierda, podéis, por ejemplo, hacer la pantalla más pequeñita, cambiar el color de fondo si nos gusta. Aquí podéis seleccionar un elemento o podéis moveros por toda la pantalla. Y aquí también podéis hacerlo más pequeño o más grande, ¿de acuerdo? Esto, de hecho, con los botones del ratón y la tecla control también podéis hacerlo más grande o más pequeño. Y con esta manita podéis perfectamente moverlo de un sitio para otro y luego hacerlo, como os digo, más grande, más pequeño, ya como os guste vosotros. Al final es un poco lo de menos, ¿no? La forma de interactuar con la pantalla porque es muy parecida a la de cualquier otro producto que hayáis utilizado. También tenéis la posibilidad de, seleccionando alguno de ellos, en la parte superior aparecen las opciones que podéis hacer con esta visualización, con este elemento concreto de la visualización. La verdad es que hay tantas cosas que no cabe contarlas en un vídeo de este tipo, donde solo pretendo hacer un ejemplo de pasar de un prototipo visual a una herramienta, por ejemplo, como Google Studio. Entonces aquí podéis ver que podéis generar cosas nuevas, editar el elemento, podéis hacer incluso un preview en modo móvil, en modo tablet o en modo desktop. Por ejemplo, si queréis un preview en modo desktop, solo tenéis que pinchar aquí, seleccionar desktop y veis, ahora os va a salir así. Pues eso es como os quedaría en la pantalla de un ordenador. Si quiero volver de nuevo al modo móvil, pues lo puedo cambiar. En fin, que como veis tenemos aquí un montón de cosas que podemos hacer. Esta última opción es de las más interesantes porque puedo ver el código, exportarlo, que ahora lo veremos, o descargar todo lo que hemos hecho. De hecho, si le doy a View Code, veréis que es muy sencillo. No deja de ser sencillamente una aplicación HTML, CSS, es decir, código básico, por así decirlo, con nuestro JavaScript y poco más. De hecho, me puedo copiar esto y llevármelo a cualquier otro sitio, ¿no? Por ejemplo, a mi propio ordenador. Bueno, como os comentaba, esto es un ejemplo muy simple para que veáis cómo podéis diseñar un prototipo desde un prompt para que os genere una pantalla que, bueno, no, a lo mejor no es para tirar cohetes, pero que os va a permitir empezar a trabajar ya con un diseño prehecho, sobre todo para aquellos que no sepáis nada de desarrollo, de diseño gráfico, de cómo poner imágenes bien dentro de una pantalla web, es decir, que todo esto nos facilita mucho el trabajo. De hecho, ahora, por ejemplo, si yo me quiero quedar con este, podría seleccionar este de aquí y aquí en More, borrarlo, ¿veis? De forma que solo me quede el que yo quiero utilizar, con el que yo quiero trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tengo hecho esto, fijaros que para volver a la ventana de proyectos me voy aquí arriba a la izquierda y desde aquí me vuelvo a la ventana de proyectos o también puedo borrarlo, duplicarlo o hacer determinadas operaciones. Yo voy a volver a la ventana principal porque ahora vamos a hacer otra prueba, en este caso con un dibujo de tipo sketch, ¿no? de tipo básico. Y luego haremos un ejemplo con una imagen ya formada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer nuestro siguiente proyecto. Para ello voy a utilizar la imagen que he usado en la parte teórica. Y lo único que tengo que hacer es subirlo aquí, ¿vale? Esta imagen donde quería crear una aplicación para felicitar el cumpleaños a alguien, mandarle un mensaje o comprarle algún regalo. Entonces le doy aquí y lo que voy a hacer es subir o una imagen o una URL, ¿vale? Porque otra cosa interesante que tengo aquí es que le puedo pasar una URL para que la ponga más bonita. Entonces vamos a subir esa imagen y seguimos. Bien, yo ya la tengo subida. Y aquí le voy a poner un prompt para que me genere algo con ella, ¿no? Algo, oye, sencillito, que me permita ver rápidamente algo, pero que tampoco nos complique mucho el ejemplo, porque luego ya vosotros, si queréis, podéis profundizar o detallar las aplicaciones con las que queréis trabajar. Entonces, como siempre, yo ya tengo preparado un prompt que voy a pegar aquí.
Y como veis, pues le digo que yo quiero una aplicación muy simple para enviar felicitaciones de cumpleaños y también para elegir regalos. Como os comento, vosotros ya podéis ser más exquisitos con el prompt, pero con esto nos vale para hacer el ejemplo. Le diré a generar y me va a abrir un nuevo proyecto donde va a empezar a pensar cómo hacer esta aplicación, la parte visual. Recordad que aunque genera código, ahora veremos que el código básicamente se limita a botones y a cosas similares. Entonces veis que está usando el ejemplo que yo le he dado, lo veis aquí. Recordar, podemos movernos, hacerlo esto más pequeño para ver cosas. Y ahora me dice el tiempo estimado que va a tardar en hacerme un diseño visual basándose en esto que yo le he dado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues voy a pausar el vídeo mientras termina para continuar. Bien, como veis ya me ha terminado y me ha dado dos prototipos, dos formatos visuales. Aquí en la parte izquierda me dice exactamente lo que ha hecho, uno de un tipo, otro de otro, en fin, que al final, como os comento, no es tan importante ahora lo que me ha creado en sí mismo, sino básicamente que veis que me ha hecho a partir de un sketch que yo le he puesto, pues me ha permitido o me ha generado un par de opciones que yo luego puedo manejar o manipular. ¿Lo veis? Aquí arriba tenemos la posibilidad de, como os digo, por ejemplo, cambiarlo a modo desktop para verlo de una manera más bonita, o en este caso, cambiarlo a modo tableta o a móvil o lo que sea. Si os dais cuenta, la forma de trabajar es muy sencilla. De hecho, yo ahora, normalmente, supongamos que me gusta este diseño de aquí, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, lo que voy a hacer es seleccionarlo y una vez que lo tengo, lo voy a borrar y le digo que me quiero quedar con este único diseño que tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos este de aquí. Entonces, lo que puedo hacer es rediseñarlo. Por ejemplo, no me gusta cómo está así el color y le voy a decir que me ponga pues un color distinto, ¿no? Entonces, yo en el prompt le voy a decir que quiero que el background sea de color azul pálido, ¿no? Azul claro. Entonces, él se va a poner aquí a pensar y va a continuar. Por cierto, mientras él trabaja, comentaros que aquí tengo un motor muy interesante que es que me genera variaciones. Dice, oye, bueno, me gusta este, pero me gustaría que me dieras alguna variación posible de lo que me estás en este momento enseñando. Y aquí también, como veis, podéis cambiar de nuevo el motor con el cual trabajar. Veis que siempre me va a decir el tiempo estimado que más o menos va a tardar en generarme la nueva visualización y lo va a poner aquí. Voy a pausar el vídeo mientras termina. Bueno, veis que me ha hecho caso. Me ha puesto esto de color azul. Voy a ponerlo un poquito más grande para verlo. Entonces, bueno, vemos que efectivamente me ha puesto esto de color azul y que yo ahora, pues podría seguir refinándolo, podría seguir modificándolo, pero yo creo que con esto ya tenéis un ejemplo bastante claro de cómo hemos pasado de un diseño de servilleta a un diseño visual que luego yo puedo implementar dentro de mi aplicación móvil o de mi aplicación web. Entonces vamos a seguir ahora, me voy de nuevo a todos los proyectos y voy a hacer un tercer proyecto, en este caso un proyecto de tipo web, por lo tanto lo primero que tengo que hacer es cambiarme aquí, digo es que esto va a ser una aplicación muy orientada a web, aunque luego veis, si os habéis fijado, puedo cambiar de app a de web o hacer incluso una mezcla. Bien, y en este caso vamos a hacer algo un poco más sofisticado, ¿no? Vamos a prepararle una aplicación un poco más sofisticada. Vamos a pasarle por un lado una imagen y luego el prompt que quiero que haga con esa imagen. Recordad, hasta ahora hemos hecho un ejemplo con un prompt, un ejemplo con un sketch, con un gráfico muy sencillo, y ahora vamos a hacer un ejemplo pero con esta imagen de aquí, ¿vale? Que os voy a mostrar que lo que tiene básicamente, si os dais cuenta, es una pequeña aplicación para un desguace, ¿no? Entonces aquí tiene una serie de opciones pues para vender partes del vehículo, coches usados, limpieza de motores, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser darle aquí y subir esa imagen como referencia. Y una vez que la tengo subido, voy a poner aquí un prompt muy sencillito donde le digo que quiero que me diseñe un website para una compañía de desguaces de coche. Debería tener una pantalla principal y otras pantallas para distintos servicios como venta de partes de vehículos, venta de vehículos usados, limpieza de motores, reparación de vehículos y la compra de coches que estén estropeados, ¿no? Me dice que la pantalla principal tendrá botones o enlaces a otras pantallas. Por supuesto, como siempre, vosotros aquí podéis ser mucho más detallados y poner un prompt mucho más bonito, mucho más especial. Pero por ahora
Con esto nos vale. Como siempre, le voy a dar aquí y lo que va a hacer es crearme el proyecto y empezar a generar todas las pantallas necesarias para poder terminar, ¿vale? Entonces yo, si os parece, voy a pausar el vídeo y continuamos en cuanto termine. Bueno, como veis, pues ya me ha terminado. Voy a poner la manita para poder moverlo con tranquilidad. Vemos que esta sería la imagen original que yo le he subido para que me haga un ejemplo basándose en esa imagen. Vemos que aquí tendría la página principal, voy a hacerla un poquito más grande, si os dais cuenta, con llamadas a cada una de las opciones que yo le he dado dentro de mi prompt. Y luego, aquí a la derecha, me ha ido creando las distintas ventanas o las distintas pantallas asociadas a esto, ¿no? Pues en este caso, la venta de productos de segunda mano, vehículos subutilizados, limpieza de motores, reparación de vehículos, venta de mi producto, de mi coche. Si os dais cuenta, tiene un montón de cosas que yo puedo utilizar a la hora de luego trabajar con mi aplicación. Evidentemente, esto es un primer paso que yo puedo decir que es correcto, que no es correcto, y recordar que aquí siempre podéis rediseñar la aplicación. Incluso, fijaros, imaginar que la pantalla hasta que os aparece aquí no os gusta del todo, ¿no? Entonces, ¿qué podéis hacer? Podéis seleccionar aquí arriba donde pone Generate, generar, y decirle que queréis regenerar esta imagen en concreto. Entonces, si le dais, lo que va a hacer ahora es empezar a realizar un diseño. Mientras termina de rediseñar esta pantalla, veis que en la parte izquierda me pone un poco todo lo que ha hecho, ¿no? Me dice cuánto ha generado y me dice pues que tiene una pantalla para la pantalla principal, para la venta de artículos o de partes del vehículo, vehículos usados, limpieza de motores, reparación, en fin. Todo lo que necesitamos aquí. Veis que ahora está haciendo la regeneración de esta pantalla. Aquí lo he dicho, oye, no me acaba de gustar, a ver si la pones un poquito mejor. Y bueno, pues yo voy a esperar a que termine a ver qué es lo que me hace. Bueno, veis que me ha terminado, de forma que ahora pues la pantalla que yo tenía de una determinada manera, pues ahora veis que la ha puesto pues con mucho más detalle y muchas más opciones, si os dais cuenta. Ahora todo esto forma parte de ventanas en vez de botones, en fin. Digamos que esta posibilidad de regenerar pantallas yo siempre la voy a tener dentro de Google Stitch. Y recordar que aquí, en esta parte izquierda, tenéis un botoncito donde podéis llegar a generar distintas variaciones de los elementos que tengo dentro de la ventana. Entonces, si os fijáis ya, si esto me lo llevo a una herramienta o bien de diseño como Figma o bien de desarrollo como Google AI Studio o Jules, yo podré terminar este prototipo, porque esto no deja de ser un prototipo, aunque tenga por debajo código HTML, y podré refinarla y hacer una aplicación completa, o utilizando otras herramientas, evidentemente, que no sean ya Google Stitch, que está para lo que está. Es decir, es un producto pensado para hacer prototipado de mis páginas o de mis aplicaciones para luego poder terminarlas con otros productos. De hecho, por hacerla más específica, le voy a decir aquí que me añado una nueva ventana, ¿no? Una nueva pantalla diciéndole que quiero una pantalla de contactos, ¿no? Que me puedan contactar o que me puedan mandar mensajes a través de la aplicación. Yo ya tengo preparado aquí mi prompt, le voy a dar, le digo, añádame una pantalla de contacto de la compañía donde se puedan mandar mensajes, ¿no? Le voy a dar a Generate y él solito se va a poner a trabajar. Como siempre, voy a hacer pausa del vídeo para no estar aquí esperando. Bueno, veis que ya ha terminado, me dice que ha añadido una pantalla de contactos de la compañía con la localización de la misma, etcétera, etcétera. Bueno, me hace, como siempre, pues un resumen de lo que ha hecho. De hecho, incluso me veis que siempre me va proponiendo, ¿no? Me dice, oye, pues añádeme una sección de preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, y si quiero ver la pantalla, voy a hacer esto más pequeño. Aquí está, ¿vale? Porque a veces la va colocando en distintos sitios. Entonces, si la miro, puedo observar que efectivamente pues es una pantalla donde se nos permite mandar mensajes y además pues nos dice dónde se encuentran situada la empresa, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero entretenerme más porque lo importante aquí es que veáis cómo él ha podido implementarme un conjunto de pantallas para una aplicación completa de forma que yo luego pueda trabajar con ellas. Bien, yo creo que esto deja claro un poco cómo vemos una aplicación más compleja formada por múltiples pantallas. Bien, esta aplicación es la que vamos a probar a posteriori para incluirla dentro de nuestro Google AI Studio, pero antes me gustaría hacer un último ejemplo
que es a nivel de aplicación web. Entonces voy a volver desde aquí a todos los proyectos. Vemos que tengo aquí el proyecto que acabo de crear y vamos a crear un nuevo proyecto. Si os dais cuenta, aquí, cuando le doy al más, le puedo subir no solo imágenes, sino también le puedo subir una URL, a lo mejor para que me la arregle. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy sencillo. Voy a intentar decir que me solucione o que me proponga algún prototipo para mi página web, ¿vale? En este caso, la tengo aquí, a Pass of Training, tal. Entonces le voy a pasar la URL para que la mire y me proponga alternativas de visualización. Con lo cual, pues básicamente lo que tendríamos que hacer sería copiar la URL que quiero utilizar, la doy aquí en esta opción, la pego y aquí le digo que describa el diseño. ¿Qué le voy a decir? Que intente mejorar este diseño. Entonces aquí le voy a poner el prompt que yo le acabo de indicar y le doy a ejecutar. Bien, y una vez que le ha entrado, pues él va a empezar, como siempre, a estimar el tiempo que va a tardar en realizar este prototipado y voy a pausar el vídeo mientras termina. Bueno, y como podemos ver aquí, ha terminado. Como siempre, me ha propuesto dos opciones posibles, de la cual, bueno, pues yo podría utilizar la que más me gustara. Y como veis, bueno, pues ha cambiado un poco el formato, ha cambiado los iconos, la forma de presentación de los elementos, etcétera, etcétera. Realmente, en este caso, lo único que quería enseñaros es que veáis cómo, teniendo ya una página hecha o medio hecha, le podéis por favor pedir que os haga él un prototipo de diseño para comprobar si la solución que estéis haciendo es más o menos correcta. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, esto lo voy a dejar aquí, ya no voy a hacer nada más en este caso y me voy a volver a mis proyectos. Bueno, llegamos a la última parte del curso, en la cual a mí me gustaría que este prototipo que yo he creado, que al final está compuesto por HTML, CSS, JavaScript e imágenes, pueda trasladarlos a una herramienta de desarrollo, como es el caso de Google AI Studio, y que me genere una aplicación más formal, que ya esté funcionando. Entonces, recordar que este tipo de prototipos al final lo único que pretenden es mostrar una coherencia visual a lo largo de todo el proyecto, pero no me van a dar código propiamente dicho. Eso lo tengo que conseguir o bien con Google AI Studio o bien me llevo este producto a Visual Studio Code o a Eclipse o a cualquier otro producto de desarrollo que pueda haber en el mercado. Pero bueno, vamos a probarlo con Google AI Studio para que veáis cómo funciona. Entonces, antes de continuar, me gustaría comentaros una cosa. Si nos vamos aquí al motor, podéis observar que si yo he creado mi proyecto en modo fast, me puedo exportar el proyecto tanto a código como a Figma, ¿no? Aquellos que no conozcáis Figma, ¿qué es Figma? Es una herramienta de diseño muy conocida en el mercado y si me voy a su URL, que ya la tengo preparada, en figma.com, pues vemos que me permite hacer diseños de todo tipo, ¿no? Entonces, como pasa con este tipo de productos, ya tiene también incluso una inteligencia artificial implementada para hacer trabajos. Entonces, este producto lo que hace en el modo fast, el Stitch, es generar esta aplicación de forma que pueda ser utilizado por ese otro producto. Además, como veis por aquí, también a nivel de código, por ejemplo, en Google AI Studio. Curiosamente, a partir de Flash no se soporta el envío a Figma. Esto yo creo que es porque todavía lo tienen un poco verde. Recordad que esto es un producto que está en beta y por lo tanto cuando la visualización que genera es mucho más sofisticada, le cuesta mucho generar las capas, porque Figma trabaja con capas, para mandarlas, para exportarlas a ese otro producto. No sé si dentro de 6 meses, si estáis haciendo este vídeo, estáis viendo este vídeo, ya también se enviará a Figma o a lo mejor lo han quitado, no lo sé. Pero en este caso, normalmente el prototipo deberíamos mandarlo a una herramienta de diseño mucho más efectiva o mucho más profesional como es Figma y luego ya llevarlos a la parte de código. Ahora, si mi aplicación es lo suficientemente simple, pues lo puedo llevar directamente a una herramienta de desarrollo como las que utilizamos habitualmente. Bueno, entonces, como yo la parte de la aplicación del desguace de coches la he hecho con Flash 3, entonces si yo entro dentro, no la voy a poder mandar a Figma, pero sí la voy a poder mandar a Visual AI Studio. Entonces, de hecho, fijaros, si yo esto lo selecciono, todo lo que es todo el proyecto, puedo ponerlo aquí o puedo moverlo a mi gusto para dejarlo más o menos bonito.
Si yo selecciono todo, en el menú superior, donde le pongo More, veis que tengo la posibilidad de exportarlo o hacer un download del proyecto, que me generaría un fichero zip que luego yo me puedo llevar a cualquier otro sitio. Pero si le pongo exportar, fijaros que me propone mandarlo al AI Studio, veis que todavía está en modo preview, es decir, que está todavía también en una fase muy beta. Lo puedo mandar también a Jules, que es un asistente autónomo de codificación del propio Google. Puedo generar un fichero zip o puedo copiar el código a el portapapeles, de manera que luego lo puedo yo llevar a otros productos como puede ser Antigravity, Lovable, Copilot o Cursor, ¿vale? Entonces, en este caso, pues yo haría lo que haríais siempre. Es decir, lo copiáis, lo pegáis en esa herramienta y a partir de ahí trabajáis. Pero en este caso vamos a utilizar esta opción que es, como veis, el AI Studio Preview. Aquí nos pone todas las ventanas que se han seleccionado a la parte izquierda. Recordar, esto no se lleva como proyecto propiamente dicho, realmente, sino se lleva un conjunto de HTML y imágenes, que son las que forman este proyecto. Entonces, fijaros que cuando selecciono esta primera opción, directamente le digo, oye, constrúyemelo en AI Studio, es decir, en la herramienta de inteligencia artificial de desarrollo de Google. Si lo pincho, me va a llamar, como veis aquí, a Google AI Studio, se va a meter directamente en Build, ¿vale? Y me va a poner aquí, me va a pegar, digamos, los dos componentes de cada imagen, que es la imagen y el código HTML para trabajar con él. ¿Lo veis? PNG, HTML, etcétera, etcétera. De hecho, esta imagen que tengo aquí, que es el prototipo inicial, que es esta, me la he llevado y no debería habérmela llevado, la voy a borrar para que no confunda al generador de aplicaciones. Bueno, como veis aquí, en este caso ya se ha subido todo y me dice, me ha puesto incluso un prompt, constrúyeme una aplicación con pantallas que se parezcan a estas. Te indica además que el enlace a las imágenes está dentro del HTML. Fijaros que se ha entrado directamente dentro de Build. Aquellos que no conozcáis Google AI Studio mucho, aquí tengo preparado otra pestaña con un ejemplo donde veis que puedo hacer un montón de cosas dentro de esta herramienta. No voy a entrar en ella porque mi intención es probar un poco la parte final de Stitch. Pero si entro dentro de Build, aquí puedo construirme mis propias aplicaciones con prompts o también trabajar con otras que tengamos de ejemplo. Bueno, me vuelvo a la pestaña original y como veis ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar a Build. Decir, oye, constrúyeme una aplicación utilizando este mecanismo que yo te he dado, que son las imágenes y los HTML. Entonces esto va a tardar un rato, dependiendo de la complejidad de las imágenes y de cuántos sean, y como siempre voy a pausar el vídeo. Bueno, si vemos que me ha terminado, tengo aquí un poco en la parte izquierda todos los componentes que ha creado y aquí tengo la página que me ha generado. Veis que lleva a cada una de las páginas que forman toda mi aplicación web y en este caso estoy en modo preview, ¿vale? Si lo quiero ver bien, el modo preview me pongo aquí en full screen, me lleva una pantalla completa, entonces ya me puedo mover, ¿no? Por ejemplo, si me voy aquí a coches usados, veis que me lleva a la pantalla de coches usados que tenía yo diseñada dentro de mi proyecto. Puedo volver de nuevo a la pantalla principal, puedo entrar en, por ejemplo, aquí, en la venta de mi propio coche. Y bueno, si queréis, podéis moveros a través de este proyecto. Aquí donde pone Device, podéis cambiar el tipo y decir, ¿te lo queréis ver en modo móvil? ¿Lo veis? Para que salga el mismo proyecto, pero en una aplicación móvil, en una tableta o de nuevo en modo web, ¿vale? Si quiero salir del modo full screen, doy a este iconito y me vuelve de nuevo a la pantalla original. Aquí puedo ver el código, que esto es muy interesante porque así veo que está formado, si os dais cuenta, por una serie de componentes de tipo TSX, que para los que menos conozcáis es una extensión de tipo TypeScript que se suele utilizar sobre todo en entornos React y que permite combinar TypeScript con JSX, ¿no? Que es JavaScript XML. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero esto al final es una aplicación React, donde voy a tener aquí, como veis, pues una serie de ficheros que me permiten implementar ese proyecto, esa aplicación, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues me puedo mover a través de la misma para ver las opciones que tengo.
Y luego puedo por aquí arriba hacer un montón de cosas, desde, por ejemplo, hacer un deploy de la aplicación, desplegar la aplicación dentro de Google Cloud, en un servicio que se llama Cloud Run. Lo puedo llevar a GitHub, puedo descargarla para, por ejemplo, utilizar un producto de desarrollo pues como Visual Studio Code o Eclipse, como os decía, compartirlo. Bueno, no quiero entretenerme demasiado porque al final lo que pretendía aquí era que vierais cómo una vez que yo tengo este componente preparado, ¿vale? Pues puedo modificarlo por aquí, modificar este código e intentar mejorarlo, o como os digo, si no, lo puedo descargar, hago aquí un download de la app y lo puedo llevar a otro producto. Recordad, esta aplicación ya no es este prototipo que yo tenía aquí. Este prototipo está formado por código HTML y CSS, básicamente, con un poquito de JavaScript. En cambio, este de aquí ya está formado por React, es decir, es una aplicación React y dentro tiene ya mayor complejidad. Por lo tanto, si yo me la descargo, me estoy descargando un proyecto de tipo React. Bueno, y como os comento, volviendo de nuevo a Stitch, pues yo todo esto, como os decía, me lo puedo también llevar a otro tipo de productos, como veis aquí, y al final, pues va a depender un poco de mí, de lo que tenga detrás el seguir trabajando. Si mi empresa tiene, por ejemplo, un entorno de diseñadores, pues yo le pasaré posiblemente un zip con los HTML y las imágenes. Si tengo otro desarrolladores, pues le pasaré o bien una aplicación o lo que sea, ¿no? Al final depende un poco del ciclo de vida de mi empresa. Bueno, con esto yo creo que deberíais de tener una idea aproximada de lo que es Google Speech. Ya sé que esto no es como un curso de 5 horas, pero espero que sea suficiente para familiarizaros con el producto y que os animéis a probarlo y a trabajar con él. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo del canal.